bienvenido al curso Mira Asturias y ahora vamos a hablar un poquito de la especialidad de cardiología, una especialidad que es muy demandada y bueno, vamos a desglosarla un poco y conocerla en profundidad. Mi nombre es Alberto García Guerrero y soy cardiólogo aquí en Asturias. La especialidad de cardiología. Bien, vamos a intentar desglosar este pequeño índice. Y en cuanto a las generalidades de cardiología, bueno, pues la especialidad dura unos 5 añitos, ¿vale? Es una de las especialidades clínicas que duran 5 años, como por ejemplo medicina interna, como oncología, medicina intensiva y cardiología, pues igualmente es una especialidad clínica que también duran 5 años, ¿vale? Por ejemplo, hay otras especialidades como nefro, o como por ejemplo derma, que son también un poco clínicas y que tan solo duran 4 años. Bien, el acceso pues, obviamente a través de la licenciatura o el grado de medicina. Bien, ¿cómo suele ser un día de trabajo en la especialidad de cardiología? Pues habitualmente en casi todos los hospitales pues se sigue el mismo patrón habitualmente. Se suele comenzar el día con sesiones clínicas que pueden ser grupales, sesiones clínicas que pueden ser entre residentes, sesiones clínicas que pueden ser de todo el servicio o diferentes secciones, o puede haber sesiones hospitalarias donde va todo el hospital. Habitualmente la especialidad de cardiología suele ser muy de sesión en clínica, ¿vale? Luego, dependiendo de la sección en la que se encuentre, se hace un pase de sala, es decir, se va contando lo que ha pasado el día anterior durante la guardia, qué nuevos ingresos existen, qué pacientes están en espera de lista o tienen que ingresar para hacer algún tipo de intervención. Y luego, pues después de esto, que suele ocupar alrededor de 1 a 2 horas de la mañana, pues ya se comienza con la jornada habitual, pero que depende mucho de la sección. Las sesiones clínicas, como os he dicho, habitualmente suele ser dada por residentes. Pero también hay otros lugares y sobre todo son hospitales grandes donde también dan sesiones los adjuntos. Incluso hay grandes centros donde diferentes subespecialistas de algún tipo de sección, por ejemplo hemodinamistas o arritmólogos o especialistas en imagen, por ejemplo en resonancia cardíaca, pues se desplazan a diferentes hospitales para dar una sesión clínica en ese lugar, que eso pues la verdad es que enriquece muchísimo. Y en otras ocasiones pues se hacen webinars, es decir, que son a lo mejor sesiones clínicas que algún cardiólogo desde otro hospital pues hacen streaming y diferentes hospitales pues pueden observar esa sesión clínica. Muchas veces este tipo de webinars pues son patrocinadas por la industria, ¿no? Por la farmacoindustria, y la verdad que igualmente abre mucho ese punto de vista. Y la verdad que, bueno, te abre diferentes abordajes a cosas que a lo mejor tú piensas que no son posibles y te das cuenta que en otros hospitales de nuestro país pues realmente se hace, ¿no? Entonces, pues bueno, también es una forma de conocer cosas diferentes que no se hacen en tu hospital. Como pongo aquí, la jornada depende mucho de la sección. No es lo mismo trabajar en el laboratorio de electrofisiología que ser el cardiólogo de urgencia. En tu sesión, pues, tu jornada de trabajo no tiene nada que ver. Como pongo aquí, fijaos que hay cardiólogos que su jornada es la planta hospitalaria, es decir, que son los pacientes que vienen ingresados por insuficiencia cardíaca, ingresados por algún tipo de síndrome coronario agudo, algún tipo de miocardiopatía. Pues bien, tú le llevas el curso hospitalario pues es llevado por ese cardiólogo que habitualmente es un cardiólogo clínico. Luego tenemos las unidades coronarias, que es el paciente agudo. Son cardiólogos igualmente clínicos, pero que también tienen un punto muy intervencionista en el que pues maneja al paciente superagudo, al paciente con un síndrome coronario agudo, pacientes tanto con elevación del ST, sin elevación del ST, o pacientes que se van a hacer algún cateterismo de alto riesgo, o pacientes que tienen algún tipo de complicación mecánica después de un infarto, pacientes que necesitan un balón de contrapulsación, pacientes que van a necesitar una asistencia ventricular, pacientes que están haciendo arritmias ventriculares malignas persistentes. En todo este tipo de cosas pues se suele llevar en una unidad coronaria, o pacientes, por ejemplo, que se han colocado un TAVI, o un paciente que se ha hecho un cierre de orejuela, pues en algunas ocasiones pues ingresan en la unidad coronaria.
Luego tenemos la sección de imagen cardíaca, que habitualmente suele ser la ecocardiografía, pues se suelen hacer muchas ecocardiografías, se suelen hacer screening de miocardiopatías en diversas familias, o se pueden hacer también ecocardiografías, pues seguimientos a los pacientes con valvulopatías, pero no solamente es ecocardiografía básica, sino también se puede hacer ecocardiografía de estrés para hacer un despistaje de isquemia, se puede hacer también resonancia cardíaca, se puede hacer también angiotac. Es decir, el laboratorio de imagen depende muchísimo del lugar en el que te formes. Hay lugares en el que tan solo existe ecocardiografías o ecocardiografía junto con el estrés, y hay otros lugares donde el laboratorio de imagen es súper grande y también pues coge diferentes servicios, como por ejemplo radiología o medicina nuclear, si se hacen resonancias cardíacas o si se hacen SPECT de perfusión miocárdica. Es decir, el ámbito de la imagen puede ser muy grande dependiendo del lugar donde te formes. El laboratorio de hemodinámica, que ya es una subespecialidad dentro de la cardiología y que se accede a él a través de becas. Pues bueno, en la jornada del trabajo, pues habitualmente hay cateterismos diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Cateterismos para ver las coronarias son diagnósticos, pero habitualmente se hacen cateterismos terapéuticos con la colocación de stents. Eso es la principal función del laboratorio de imagen, del laboratorio de hemodinámica, pero también se hacen muchísimas más cosas en el laboratorio de hemodinámica. Se hacen cateterismos derechos, cateterismos de Swan-Ganz, con el catéter de Swan-Ganz para ver presiones pulmonares. Se pueden también hacer algún tipo de valvulotomías, se pueden hacer cierres percutáneos de comunicaciones interauriculares o ventriculares, incluso cierres de orejuelas. La verdad que cada vez este ámbito, el ámbito de la hemodinámica, de los cateterismos, cada vez va a más, porque cada vez se trata de ser menos invasivo, menos cirugía y más intervencionismo. La jornada de trabajo en la unidad de arritmias, de electrofisiología, pues bueno, pues tampoco tiene nada que ver con el resto, ¿no? O sea, implantación de marcapasos, implantación de resincronizadores, implantación de desfibriladores, control y seguimiento en consulta de enfermedades arritmogénicas, de marcapasos, de síndromes de Brugadas. Bueno, es una subespecialidad también, igual que la de la hemodinámica. Incluso en el laboratorio de electrofisiología, pues lo que más se hace también son las ablaciones, ¿no? Ablaciones de taquicardias supraventriculares, reentradas intranodales, vías accesorias, también se hacen ablación de venas pulmonares en la fibrilación auricular, se hacen ablación de sustratos ritmogénicos en las taquicardias ventriculares. Es decir, estas jornadas pues no tienen nada que ver con, por ejemplo, a un cardiólogo hospitalario, ¿no? Un cardiólogo clínico. Y luego también tenemos el cardiólogo de consultas, que es también súper importante, el del ámbito ambulatorio, que es el que, bueno, digamos que es el que lleva al paciente crónico, al paciente que tiene un proceso y que hay que hacerle revisiones continuas, porque la enfermedad no solamente tiene un momento agudo, sino que va degenerando poco a poco, y el seguimiento depende muchísimo de este cardiólogo clínico, este cardiólogo de consultas externas. Y luego también hay otras diferentes secciones, como por ejemplo el cardiólogo de urgencias, ¿no? Hay un cardiólogo en urgencia en diferentes hospitales que, por ejemplo, llevan unidades del dolor torácico, y hay, por ejemplo, un cardiólogo que se dedica a ver toda la patología de urgencia, ¿no? Pues se le consultan los electros, se le hacen ergometrías para despistaje de isquemia, incluso pueden llegar a realizar algún tipo de prueba de imagen, ¿no? Algún prueba de imagen como ecocardiografía de estrés o angiotac de urgencia. Todo esto lo lleva un cardiólogo de urgencia. Como veis, las jornadas pues son muy diferentes dependiendo de dónde te muevas. ¿Dónde se puede ampliar la información sobre cardiología? Pues sobre todo en el BOE, el enlace que aquí os dejo, donde se puede ver, desde el punto de vista teórico, lo que tiene que hacer un residente en la especialidad de cardiología. Pero también tenemos una sociedad, que es la Sociedad Española de Cardiología, que la verdad es que es una sociedad bastante completa, bastante buena, que hace bastantes eventos. Es decir, la formación es continua y muchas veces gracias a estas sociedades, ¿no? Que te mantienen con jornadas, con cursos, con congresos por comunidades autónomas. Luego siempre hay un congreso anual, te facilitan becas, traslados a otros sitios. Es decir, que
en este aspecto la verdad es que estamos bastante formados. En cuanto a las plazas, fijaos, yo empecé en el 2012 y bueno, ha ido creciendo ligeramente el número de plazas de cardiología. En cuanto, bueno, hablemos ya un poco de lo que es la cardiología, unas cosas son las diapositivas y otras cosas es lo que yo os vaya comentando. ¿Vale? Pues obviamente la cardiología lo que tiene que ver es con la enfermedad y con el aparato cardiovascular. No solamente es el corazón, sino que también muchas veces nos consultan algo que tiene que ver con el aparato vascular, como por ejemplo pues, algunas veces nos consultan patología periférica, enfermedad arterial periférica, incluso muchas veces circulación pulmonar, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar. En definitiva, el cardiólogo es aquel especialista que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y, muy importante, la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Siempre se ha dicho que la cardiología es una enfermedad médica, es una enfermedad que se trata sobre todo la clínica, pero a mí me gustaría matizar que se trata también de una especialidad médica, pero también médica intervencionista, porque el cardiólogo también tiene mucho que ver con las manos, y tiene mucho que ver con las manos por lo que ya os iré comunicando a continuación. La definición o la característica que definiría mejor a la cardiología sería la palabra versátil, ¿no? Tiene una gran cantidad de oportunidades y de posibilidades para dirigir tu vida profesional. Es muy exigente, porque tiene muchos campos y habitualmente el cardiólogo suele ser una persona exigente que ya lo lleva arrastrando desde la facultad. Siempre te van a pedir, incluso tú mismo, estar siempre al corriente de todo, estar muy a la vanguardia, es decir, saberte los últimos artículos, haber visitado los últimos congresos. En definitiva, ese grado de exigencia que viene ya dado por sí por el cardiólogo, por el residente que hace cardiología, y también depende de uno mismo. Es una especialidad muy completa, te puedes dedicar a ser un cardiólogo meramente clínico y ver muchos pacientes, puedes ser un cardiólogo que no quiera contacto con el paciente y dedicarte tan solo pues a hacer imagen o a hacer hemodinámica, en el que el trato con el paciente pues es el que aparece durante el procedimiento y se acabó. Es muy científica, salen muchísimos estudios cada mes, cada año, se innova muchísimo, tratamientos nuevos, dispositivos nuevos. La verdad que en ese aspecto tenemos una gran ventaja frente a otras especialidades. Es muy resolutiva en el sentido de que el paciente entra por la puerta muy malito y se va muy bien, y es porque tenemos una gran disponibilidad de medios. Es autónoma, es decir, en el sentido de que el cardiólogo se lo guisa y el cardiólogo se lo come. Nosotros hacemos nuestras propias pruebas de imagen, nosotros hacemos nuestros propios intervencionismos y la verdad que se depende poco de otras especialidades y es bastante limpia, en el sentido de que, bueno, este aspecto, pues, no sé muy bien cómo definirlo, pero la verdad que no tiene unos aspectos desagradables, como quizás pueda tener otra especialidad. Dentro del área asistencial, la cardiología es muy amplia y aquí, pues bueno, no viene nada más que lo que ya he comentado anteriormente. La cardiología clínica pues tiene la asistencia urgente e intensiva, como son las unidades coronarias, como puede ser, por ejemplo, esa unidad del dolor torácico que hay un cardiólogo en urgencias para ver toda la patología urgente, y que bien esta asistencia urgente, esta asistencia intensiva de unidades coronarias de cardiólogos de urgencias no se encuentra en todos los hospitales. Habitualmente se suelen encontrar en los grandes hospitales de referencia, el hospital de referencia de esa comunidad autónoma, ¿vale? Entonces quizás esto pues sí que es conveniente que lo preguntéis a la hora de elegir una especialidad, porque hay otras unidades coronarias pues que no son llevadas por cardiólogos, sino que son llevadas, por ejemplo, por médicos intensivistas, ¿no? Entonces eso es un plus que te están quitando. La medicina hospitalaria, que es no intensiva,
Como ya como ya hemos comentado, pues habitualmente lo que se hace en este tipo de medicina hospitalaria pues es llevar el curso hospitalario de pacientes que vienen ingresados pues de unidades intensivas, ¿no? Por ejemplo, el paciente agudo, en el síndrome coronario agudo, se pasa a la unidad coronaria, pero luego sigue su curso hospitalario en la planta, ¿no? Que es para la titulación de medicación, para observar que no haga ningún tipo de complicación, para ver que inicie el proceso de rehabilitación. Todo eso se hace en el curso hospitalario llevado por cardiólogos clínicos. Pacientes que, por ejemplo, ingresan por dolores torácicos que no son de alto riesgo, ingresan en planta hospitalaria para ver realmente si necesita o no algún tipo de prueba invasiva. Pacientes que ingresan con insuficiencia cardíacas estables, ¿no? Pues en clases funcionales 2-3, que hay que optimizar el tratamiento, que hay que deflexionarlos, todo eso se hace en medicina hospitalaria, o incluso pacientes que a lo mejor se van a hacer ciclos de inotrópicos para mejorar un poco la función cardíaca, que no necesitan ingresos en unidades intensivas, pues también lo pueden hacer en la planta hospitalaria. Luego tenemos también medicina ambulatoria y seguimiento a largo plazo y rehabilitación, que es ya lo que ya he comentado. Son cardiólogos de consulta, que esas consultas pueden estar o bien en el mismo hospital, en los policlínicos que se llaman, o bien pueden estar en consultorios externos que pueden estar en la zona ambulatoria, no tienen por qué siempre estar en el mismo hospital, y son los cardiólogos que se dedican, pues, por ejemplo, a llevar los cursos clínicos de enfermedades crónicas, miocardiopatías que van degenerando, ¿no? Para ver si realmente necesitan ya la implantación del DAI o no, valvulopatías en el que hay que decidir cuándo se realiza la intervención quirúrgica o el reemplazo valvular, pacientes que, por ejemplo, son isquémicos crónicos o llevan insuficiencias cardíacas con una disfunción progresiva, hay que ver el momento de instalarle el dispositivo o en el momento de realizar nuevas pruebas diagnósticas para ver si necesita algún tipo de revascularización. Todo eso se lleva a cabo en las consultas externas. Y obviamente en las consultas externas el procedimiento es mucho más largo. Es mucho más largo, no es un curso clínico a lo mejor de 15 días o de 2 meses como se puede llevar en el hospital, sino en las consultas externas el proceso es largo, de años, y se establece un vínculo mucho más fuerte con el paciente, y el paciente es donde deposita en ti esa confianza. Es decir, en las consultas externas es donde el paciente, digamos que deposita un mayor grado de confianza que a lo mejor en el hospital, y es donde tú como cardiólogo realmente ejerces esa función de empatía con el enfermo, porque ves todo el proceso de su enfermedad. También hay algunos lugares donde hay un cardiólogo que lleva tanto el pre como el postoperatorio de ciertas enfermedades que tienen un tratamiento quirúrgico. Esto, si bien no aparece en todos los hospitales, sino en algunos, por ejemplo en el que yo me formé, sí, ¿no? El cardiólogo en este caso era el hospitalario, en el que recibía el paciente que se iba a operar y luego, después de la operación, también lo llevaba. Y en este caso el cardiólogo se forma en complicaciones posquirúrgicas, No solamente sabe de cardiología, sino que también sabe de complicaciones como, por ejemplo, mediastinitis, dehiscencias de suturas, derrames y pericarditis posquirúrgicos, taponamientos posquirúrgicos. Es un cardiólogo que tiene una visión de la cardiología muy quirúrgica y completamente diferente. Incluso en algunas veces, en algunos hospitales, hay un único cardiólogo que se dedica a llevar el postoperatorio de todos los pacientes que se han operado. Esto, pues bien, si tenéis la oportunidad de formaros en algún hospital que tenga planta quirúrgica, esto sería un punto muy positivo. Y luego la cardiología pediátrica, habitualmente en algunos centros, que habitualmente suelen ser centros grandes, pediatría tiene un cardiólogo pediátrico que muchas veces se fusionan con el cardiólogo del adulto, que lleva la cardiopatía congénita del adulto. Es decir, hay diversos hospitales donde hay un servicio de pediatría potente en el que hay varios cardiólogos pediátricos que hacen sesiones clínicas con los cardiólogos del adulto que están especializados en cardiopatías congénitas del adulto. Pues bien, lo llevan todos ellos. El cardiólogo pediátrico lleva la enfermedad congénita cardíaca del niño en la edad pediátrica y conforme va creciendo y cuando alcanza los 14, 16 años, pues pasa a cardiopatías congénitas del adulto. ¿Vale? Entonces, esos ya son cardiólogos de adulto. Pero si bien siempre hay alguna conexión
entre ambos, ¿vale? Habitualmente este tipo de cardiología, la cardiología pediátrica con la cardiopatía, con la cardiología de las cardiopatías congénitas del adulto, pues habitualmente igual se hace en centros grandes, ¿vale? En cuanto al área asistencial, tenemos técnicas no invasivas. El cardiólogo maneja ciertas pruebas complementarias no invasivas, como puede ser, por ejemplo, la electrocardiografía, las pruebas de estrés, la ecocardiografía convencional, en cardiología nuclear. Es decir, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que hace el residente de cardiología sobre todo? Sobre todo interpretar radiografía de tórax. Se va a formar muchísimo en electrocardiografía, ya sea estándar, en Holter o en telemetría, es decir, que sepáis que os van a preguntar todos los electros habidos y por haber, es decir, que vayáis a formar en electrocardiografía sí o sí. En ergometría son pruebas de esfuerzo, porque es la principal prueba que se hace para el despistaje de la isquemia. Y la ecocardiografía convencional, es decir, la ecocardiografía del paciente que está en reposo. Ya la ecocardiografía de esfuerzo pues ya es un poco más especial y que se suele hacer lo suele hacer habitualmente a juntos que están especializados en cardiología de imagen, ¿vale? Pero el residente va a saber tórax, va a saber electrocardiograma, va a saber ergometría y va a saber ecocardiografía a hierro, se lo va a saber al dedillo. Luego tenemos técnicas diagnósticas invasivas, como puede ser, por ejemplo, la ecocardiografía transesofágica, que hay centros que son especialistas en este tipo de técnicas, pero ya os digo que habitualmente cualquier tipo de centro hospitalario en nuestro país suele tener ecocardiograma convencional y ecocardiografía transesofágica, y yo estoy casi completamente seguro que a cualquier centro que os vayáis os vaya a formar en ecocardiografía transesofágica. Cateterismo cardíaco, que se hace, por ejemplo, para ver las arterias coronarias. Monitorización de parámetros hemodinámicos, por ejemplo, los catéteres de Swan-Ganz para ver presiones pulmonares, electrofisiología para ver cortocircuitos y vías accesorias y esas cosas, también se suelen hacer en los hospitales que tienen estudios y laboratorios de electrofisiología. Biopsia miocárdica es una técnica diagnóstica que no está disponible en todos los centros y que depende sobre todo del laboratorio de hemodinámica, hacer la biopsia miocárdica. Angioscopia, que habitualmente igualmente también depende del laboratorio de hemodinámica, y la ecocardiografía y el Doppler intravascular, como ya hemos comentado. También existe dentro del área asistencial aspectos complementarios como la cardiología preventiva y la rehabilitación, que es muy importante. Existen centros que después de haber sufrido un infarto tienen un servicio especial que es la rehabilitación cardíaca, donde le enseñan uno de los aspectos fundamentales, que es la prevención de un segundo evento, y que hay que estar muy concienciado con este ámbito. Se le enseña por qué se le ha desarrollado su enfermedad, qué podría haber evitado, qué es lo que puede evitar ahora y cómo es el propio paciente quien se gestiona su enfermedad. Cómo él se debe nutrir, cómo se debe alimentar, cómo debe hacer ejercicio físico y todo eso integrarlo dentro del tratamiento, que es igual o más importante que las pastillas, ¿vale? Bien, dentro de la terapéutica cardíaca, pues fijaos, se colocan marcapasos y desfibriladores, también terapias de resincronización, se hacen cardioversiones eléctricas y farmacológicas, desfibrilaciones, reanimación cardiopulmonar, ablación de arritmias, pericardiocentesis, que habitualmente esto se suele hacer en la unidad de coronarias, angioplastias y valvuloplastias en el servicio de hemodinámica, cateterismo terapéutico y colocación de stent, incluso tratamiento del paciente trasplantado. El paciente trasplantado, igual el trasplante cardíaco, no se encuentra en todos los centros, hay centros de referencia donde se hace trasplante cardíaco y no solamente trasplante cardíaco, sino también el puente al trasplante, que entre ellos pues también está la colocación de asistencias ventriculares. Esto también, si os vais a hacer la residencia a centros grandes, también puede tener unidades de trasplante cardíaco y de insuficiencia cardíaca avanzada. Dentro del área asistencial, que es importante, muy importante el número de camas, tanto de cardiología como de cirugía cardiovascular. Tened en cuenta que cuanto más camas, mayor trabajo hay, pero no solamente mayor trabajo, sino que tendrás más posibilidades de ver diferentes
patologías. La cardiología no solamente es la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, sino que hay un mundo de las miocardiopatías que también hay muchas vasculitis que tienen afectación cardíaca, hay muchas infecciones que tienen afectación cardíaca, hay muchas enfermedades inflamatorias y de etiología desconocida que tienen implicación cardíaca, y cuanto más camas hubiese en tu hospital, pues más posibilidades tienes tú de formarte como un buen cardiólogo clínico. Quirófanos. Importante que en un hospital haya cirugía cardiovascular, porque tú te puedes formar en el diagnóstico de esas enfermedades que van a tener un tratamiento quirúrgico, sino también en su posoperatorio. Es importante que el hospital tenga esas subespecializaciones, como por ejemplo hemodinámica, imagen o unidad coronaria o electrofisiología, y que tenga disponibilidad de becas. Si tiene disponibilidad de becas, va a haber becarios y por lo tanto vas a tener una oportunidad de posteriormente, al finalizar tu residencia, te quedes ahí. Importante que tenga estas zonas porque tú como cardiólogo te tienes que formar en este tipo de subespecialidades, y si tu hospital no lo tiene, pues tendrás que rotar fuera, ¿vale? Pero es importante que, bueno, si está en tu hospital, pues mejor, porque si no te tienes que trasladar. Y luego una cosa muy importante son las guardias, ¿no? Es muy importante saber qué número de guardias tendrás al mes, no solamente por lo que vas a cobrar, sino también porque ten en cuenta que son guardias que suelen ser muy exigentes, y que cuanto más guardias tengas va a venir mejor para ti económicamente, pero ojo a tu salud mental y a tu agotamiento físico, que es muy importante, y en la residencia el tiempo libre se convierte en un bien muy preciado. También importante saber el tipo de guardias que va a ser. No es lo mismo tener guardias exclusivas de cardiología que tener guardias de medicina interna. Yo os aconsejaría que os formaseis en un sitio que, a ser posible, tuviese tan solo guardias de cardiología, porque vas a ser tú el cardiólogo de referencia y vas a aprender una barbaridad. Si haces guardia de medicina interna, te estarás formando en cardiología, pero que sepas que tus guardias, pues verás cosas que no son tan solo cardiología. Verás ictus, verás hemorragias digestivas, verás neumonías, etcétera. Si las guardias son exclusivamente de cardiología, pues tan solo verás aspectos relacionados con tu especialidad. Importante saber qué número de residentes y adjuntos hay. En la guardia me refiero, no es lo mismo hacer guardias tú solo y tener a un adjunto localizado, que tener a un compañero al lado y al adjunto al lado, porque te vas a ver muy respaldado, y vas a tener diversidad de opiniones, y luego lo que se haga con el paciente y el curso clínico del paciente, el tratamiento que se instaure, va a tener un mayor fundamento, y sobre todo vas a ganar tú en tranquilidad y en paz. No es lo mismo ir a la guardia con miedo que ir a la guardia tranquilo, sabiendo que no solamente vas a aprender, sino que vas a tener incluso la posibilidad de pasártelo bien. Importante la libranza de las guardias, si vas a ser libre al día siguiente de hacer la guardia. Esto es por ley, pero hay ciertas veces que, bueno, por cierta imposición, o por presión, algunos residentes que se tienen que quedar, y esto es importante porque, por lo mismo, por tu agotamiento físico y por tu salud mental. Hay muchos lugares en el que te pueden pedir el favor que quedarte, y luego pues te dan días libres por acumulación de horas. Y bueno, pues esto es importante para la hora de saber cómo te puedes organizar y planificar tu vida, porque no solamente vamos a ser residentes, sino que seguimos siendo personas, y que tenemos nuestra vida libre y nuestra familia y nuestros amigos. Es importante saber que en el área docente si ese hospital tiene o no tiene algún tipo de implicación con las facultades, porque muchas veces el jefe de servicio te pide que hagas algún tipo de sesión clínica que luego van a utilizar para dar clases a los alumnos, y es algo muy diferente el aspecto docente, ¿vale? Yo, bueno, tuve la oportunidad de colaborar con la universidad de donde yo me formé, y bueno, la verdad que te hace exigirte mucho, y luego la clase que des en esa facultad, pues te la vas a saber de dedillo. Si tú das una clase sobre electrocardiografía, te vas a saber el electrocardiograma a tope. O si das una clase sobre la hipertensión arterial, vas a estar muy actualizado en las últimas guías de práctica clínica sobre la hipertensión arterial. En cardiología se tiene la oportunidad de hacer rotaciones externas en el CENIC, que es un centro de investigación nacional en el aparato cardiovascular, que habitualmente se suele rotar en primero y en quinto de residencia, y la verdad que te abre mucho las puertas en el ámbito de la investigación. Importante que tu centro tenga oportunidad de realizar tesis y proyectos de investigación, que te va a ayudar y te va a dar alas para que puedas acudir a congresos, puedas ser ponente.
que eso luego te puntúa a la hora de encontrar trabajo en las bolsas de empleo. Y eso es muy importante también, que puedas tener la oportunidad de realizar la tesis doctoral, porque en la residencia vas a tener 5 años para aprender y 5 años para investigar y para poder realizar la tesis doctoral, que luego, cuando llegue el ámbito laboral de verdad, cuando ya seas adjunto, va a ser muy difícil de llevar. Por tanto, yo desde aquí os recomiendo, y en las clases os lo he dicho, que la residencia es el momento exacto para realizar la tesis doctoral. En cuanto a la formación, pues vamos a tener una formación general como el resto de residentes, basado en la patología de todo el organismo y que serán fundamentales las rotaciones, por ejemplo, en medicina interna, donde nos van a enseñar a realizar adecuadas historias clínicas, una adecuada exploración, nos van a enseñar cómo funciona el hospital, el sistema informático, es decir, todo vamos a tener una formación general como el resto de especialidades. Lo que realmente importa es la formación específica, lo que te va a diferenciar del resto de especialidades. Se rota en la unidad coronaria para el paciente agudo, en cardiología clínica, que es donde más vais a rotar, tanto en la planta hospitalaria como en la consulta, porque es lo que más se necesita luego a la hora de que salgáis en el ámbito laboral, ecocardiografía y diferentes pruebas de imagen, esto sobre todo en grandes centros, en hospitales que sean un poco más pequeños, pues tan solo ecocardiografía, pero te podrás ir a rotar fuera para realizar diferentes pruebas de imagen, como puede ser la resonancia o la angiotac. Unidades del dolor torácico, que es el cardiólogo de urgencias, vamos a rotar en hemodinámica, en electrofisiología e implantación de marcapasos, luego en cardiología pediátrica, en la insuficiencia cardíaca y en el trasplante y en cirugía cardíaca. Como veis, fijaos todas las técnicas de imagen y todas las diferentes secciones que puede haber en cardiología. Como veis, es imposible abordarlo todo, por eso luego después de hacer la residencia nos tendremos que dirigir hacia un lado o hacia otro. Fijaos, ecocardiografía básica, ecocardiología pediátrica, medicina nuclear, esto es una ecocardiografía intravascular en el laboratorio de imagen, de hemodinámica, fijaos, angiotac para ver la enfermedad cardíaca en el laboratorio de imagen, reconstrucciones, electrocardiografía y estudios electrofisiológicos en la unidad de arritmia, hemodinámica, cateterismo, resonancias cardíacas, es decir, una gran cantidad. Luego tenemos durante quinto las rotaciones externas, que te abren mucho en la mente de lo que se hace en otros sitios y en tu hospital no. ¿Vale? Las rotaciones externas habitualmente se suelen realizar en cardiología deportiva. Hay muchos residentes que están muy preocupados por este tema en la cardiología preventiva y se suele rotar fuera, en la imagen avanzada, sobre todo el angiotac, la resonancia cardíaca de estrés, estancias en investigación como la que hemos dicho del CENIC, también se suelen hacer rotaciones externas, trasplantes cardíacos y dispositivos que quizás en tu centro, si es un poco más limitado, te puedes ir a otros lugares donde pues, se coloquen asistencias ventriculares, se coloquen marcapasos unicamerales, se coloquen dispositivos subcutáneos, es decir, cada uno ya elige. Y luego consulta en lugares donde se hacen consultas monográficas, por ejemplo, consultas específicas de miocardiopatía, consultas específicas de hipertensión pulmonar o de consultas específicas de enfermedades tropicales con afectación cardíaca o de amiloidosis, que eso no se encuentra en todos los centros, pues se puede pedir una rotación externa que habitualmente suele durar unos 4 meses para formarte en estos aspectos. Bien. ¿Qué se suele hacer en el primer año de cardiología? Pues un batiburrillo, dependiendo de la zona, habitualmente mucha medicina interna, atención primaria también se suele hacer, neumología, donde te observan un poco las patologías respiratorias con la implicación cardíaca, los derrames, cómo drenarlos, etcétera, nefrología, por ese tema del síndrome cardiorrenal, endocrino, sobre todo diabetes y su implicación con la afectación cardíaca, radiografía, sobre todo ver radiografía de tórax, para ver bien los patrones de insuficiencia cardíaca, de hipertensión pulmonar o bien crecimiento de cavidades, urgencias, que eso es un poco global y en algunos casos ya se inicia el contacto con la cardiología clínica en la planta. En tu segundo año se rota la mitad en la unidad coronaria para ver al paciente agudo y los otros 6 meses en planta hospitalaria para ver mucho paciente. El tercer año
pues se rota de 6 a 8 meses en ecocardiografía, que dependiendo del lugar también te dejarán rotar en otras zonas de imagen, pero habitualmente necesitarán que hagas mucha ecocardiografía y te tienes que formar muy bien porque la ecocardiografía es tu prueba de imagen, te va a ayudar muchísimo a detectar muchas enfermedades y a ser independiente. Y luego, pues hay unos 4 meses o 4 o 6 meses en el que se rota en unidad del dolor torácico para hacer ergometrías, medicina nuclear para hacer SPECT, incluso ya se empieza el primer contacto con la implantación de marcapaso o la unidad de arritmias. El cuarto año, mitad para hemodinámica, sobre todo para hacer cateterismos diagnósticos. En algunos lugares te dejan hacer cateterismos terapéuticos, pero habitualmente es para hacer cateterismos diagnósticos. Y la otra mitad del año, del cuarto año, para electrofisiología y arritmias. Revisiones de marcapaso, implantación de marcapaso y estudios electrofisiológicos. El quinto año suele ser un poco más libre, se suele rotar un poquito en cirugía cardíaca para llevar el postoperatorio y ver lo que se hace en cirugía, para verlo, porque muchas veces para saber las complicaciones que puede tener un paciente necesitas ver qué le han hecho. Cardiología pediátrica para ver las cardiopatías congénitas tanto en el niño como en el adulto, y habitualmente tienes un periodo opcional que es donde aprovechamos para hacer la rotación externa de 5 a 7 meses, pues bueno, para que cada uno elija, para que amplíe conocimiento donde quieras. Y luego siempre te dejan cierto tiempo en el que eres pseudoadjunto. Te van poniendo en sitios según convenga y te dejan ahí de forma independiente, pero vamos, cero miedo porque ya es tu quinto año de residente y ya lo manejas todo a la perfección, ¿vale? Bien. El perfil del cardiólogo, pues habitualmente es una persona intelectualmente bastante completa, es una persona que es muy exigente, y que habitualmente genera un poco de competencia con el resto de profesionales cardiólogos, pero esto es llevadero dependiendo de cómo tú seas. Se puede hacer una competencia sana, en el que os podéis potenciar el uno al otro para ir aprendiendo los dos cada vez más y ir enfocado a lo realmente importante que es el paciente, ¿no? Bien, la especialidad de cardiología tiene fortalezas y oportunidades, como por ejemplo carece de elementos, el cardiólogo no tiene habitualmente buenos resultados y habitualmente suele ser independiente de otro tipo de secciones. Nosotros, como ya hemos comentado, pues somos independientes a la hora de establecer el diagnóstico y colocar algún tipo de tratamiento y no dependemos de otras especialidades a la hora de interpretar los resultados, porque nosotros hacemos el cateterismo y nosotros podemos interpretarlo, hacemos la radiografía y sabemos interpretarla, o hacemos el Log-Tag y la resonancia y sabemos interpretarla. Esta especialidad, pues bien, te permite a ti mismo hacer muchísimas pruebas no invasivas y tiene una satisfacción de, como ya he dicho anteriormente, el paciente entra muy malo y se va bastante bueno. El cardiólogo tiene bastante destreza manual, no solamente es un especialista meramente clínico, sino que sabe, por ejemplo, suturar, sabe colocar marcapasos tanto transitorios como permanentes, puede hacer una pericardiocentesis, es decir, suele ser bastante habilidoso. Suele ser bastante habilidoso. ¿Cosas malas que puede tener la especialidad? Pues bueno, la mortalidad de los pacientes cardíacos. Ya sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Debido a nuestra autoexigencia y nuestro compromiso, pues habitualmente son jornadas bastante largas. Hay mucho papeleo, porque bueno, hay mucho consentimiento informado, porque se realizan pruebas muy invasivas y requieren pues bastante papeleo. En algunas ocasiones hay falta de medios. Y los pacientes, es decir, en la jornada de trabajo es raro que terminen la planta pronto, que terminen las consultas pronto, porque hay bastante paciente. Esta especialidad necesita escuchar muy bien al paciente, porque suelen ser patologías con mucha morbilidad y que afectan mucho al estado de ánimo. Hay que razonar muy bien los tratamientos, porque no solamente afectan al corazón, sino que tu tratamiento que coloques puede afectar al riñón. Ya sabéis que hay muchos antiarrítmicos que tienen afectación orgánica, por ejemplo, al tiroides. También vais a manejar la diabetes, es decir, tenéis que consensuar muy bien el tratamiento y también requiere cierta destreza manual, pues si en algún episodio agudo pues necesitan de ti para colocar un marcapaso transitorio, para realizar una RCP, una intubación, etcétera.
Hay que tener cierta habilidad en esta especialidad porque el corazón tiene una fisiología eléctrica bastante compleja, es muy mecánica, hay que saber, es una especialidad de la fontanería, ¿no? Estudios de presiones, y hay que razonarla y entenderla muy bien, y también requiere humanidad y dignidad por el tipo de paciente que vamos a tratar, paciente agudo y pacientes crónicos. El futuro de esta especialidad pues es de las más amplias, cada vez existen cosas súper nuevas, como tanto en diagnósticos, en pruebas diagnósticas que cada vez son menos invasivas, que cada vez tienen una mayor resolución. Cada vez se va a optar tanto con el diagnóstico no invasivo y con el tratamiento no invasivo, que es por ahí donde van los tiros, la cardiología intervencionista, en colocación de muelles en vez de realización de bypass, o colocación de válvulas percutáneas en vez de la sustitución valvular por cirugía abierta. Los marcapasos cada vez son más pequeñitos y unicavitarios, es decir, por aquí la cardiología está creciendo muchísimo en insuficiencia cardíaca, los corazones artificiales, la asistencia ventricular, es decir, nuevos fármacos para la insuficiencia cardíaca, terapia génica, es decir, la cardiología está creciendo a pasos agigantados. ¿Qué consejo te daría yo cuando vayas a ver a un sitio la especialidad de cardiología? Que rotes para ver la situación real de la cardiología en ese hospital, que no elijas un sitio sin saber qué es lo que se hace allí, y que a veces es muy satisfactoria porque los pacientes, la verdad es que son muy agradecidos, pero también es muy estresante, sobre todo por el volumen de pacientes. Es decir, la cardiología, elegir cardiología para vivir bien, pues la verdad que no es de las más acertadas, porque bueno, si bien no es de las peores, pero tampoco las jornadas de trabajo son livianas y vas a tu casa pegando brincos. No, es una especialidad que se trabaja mucho y que se piensa mucho, en que el agotamiento mental también es muy importante. Bueno, las características del cardiólogo, pues ya hemos dicho, es una persona que va a ser muy científica, que va a leer mucho, que va a estudiar mucho, se va a exigir mucho y que en ocasiones pues tiene ese tipo de competencia profesional que yo desde aquí os invito a que la orientéis a crecer personalmente con esa competencia profesional y hacer mejorar a ti mismo y a tu compañero para beneficio del paciente, ¿de acuerdo? Nunca competencia profesional desleal, sino siempre leal, siempre digna, que aprendáis los unos de los otros, ¿de acuerdo? Y dejar de levitar por el hospital, es decir, porque los cardiólogos habitualmente suelen ser los primeros números del MIR, y bueno, tampoco hay que hacerse valer uno mismo, es decir, hay que saber hacia dónde se ha llegado, tienes que estar muy orgulloso de ti mismo, pero ojo que el resto de especialistas también son compañeros y que cuando te avisan y te llaman es para ayudarte, para que le ayudes, porque muchas veces ellos estarán allí para ayudarte a ti, ¿vale? Bien. Las especialidades que son más afines a la cardiología, pues internistas, porque muchas veces compartís el rango etario de los pacientes, la atención primaria y sobre todo la insuficiencia cardíaca en la atención primaria, también vais a llevar muchos pacientes y se van a realizar jornadas y sesiones con atención primaria, los intensivistas, en aquellos pacientes que, bueno, en aquellos centros donde no haya unidad coronaria y sean los intensivistas que los lleven, nos van a llamar para saber qué punto de vista tenéis vosotros. El equipo de urgencia, porque van a llegar todo tipo de anginas y todo tipo de pacientes con sospechas de cardiopatía isquémica, así que con urgencia hay que llevarse muy bien. Enfermedades infecciosas, sobre todo en aquellos grandes centros que haya cirugía, por el tema de la mediastinitis, sobre todo el de las endoscarditis, y en aquellas unidades donde haya unidad de cuidados intensivos, unidades coronarias, por el tema de la neurofisiología, para ver el diagnóstico de muerte encefálica, se contacta mucho con neurofisiología, con el servicio de endocrinología y nutrición, para aquellos pacientes que están intubados y que tienen ya que nutrirse por otras vías, y con los servicios sociales, porque en ocasiones pues son pacientes que van a requerir cuidados una vez salgan del hospital. Bien. En cuanto a las plazas, como veis, la mediana se encuentra siempre dentro de los 1000 primeros, es decir, es una especialidad bastante exigente en el MIR,
Y en este último examen MIR 2018 empezó en el número 6 y se terminó en el 2170, es decir, es una especialidad bastante demandada. Como veis, fijaos, en el último año ha habido varios números 1 que han cogido cardiología, ¿de acuerdo? Así que bueno, cardiología requiere una gran formación durante la universidad, mucho estudio y la realización de un buen examen MIR. Estas tablas las tenéis en la página web, son el número de plazas dependiendo de cada tipo de hospital. Y en el ranking, pues bueno, siempre son las grandes comunidades autónomas, como veis, las que se eligen primero como consecuencia de que son las más completas, las que tienen de todo en el servicio de cardiología. Igualmente, este tipo de gráfica la tenéis en nuestra página web de curso-mir.com. ¿Qué hay que ver en los hospitales? Cosa muy importante, que el servicio sea lo más completo posible, que los agudos sean llevados por la unidad coronaria por cardiólogos, esto es súper importante, que el volumen de pacientes sea alto para ver mucha patología, ver también el número de residentes año, no lo mismo 2 residentes que 4, porque bueno, si sois menos, pues tendréis mayor carga de trabajo, pero también tenéis mayor independencia, mayor autonomía y mayor capacidad para aprender. Si sois muchos residentes, pues tocaréis a menos cada uno, pero haréis más piñas. Ver qué número de procedimientos se hace por residente, para ver si os dejan colocar marcapasos, si os dejan colocar muelles o stent, si os dejan rotar por las diferentes unidades de imagen, etcétera, si os dejan rotar, si os dejan hacer tesis, si os dejan ir a congresos, esto es muy importante. Cómo son las guardias, lo que hemos dicho anteriormente, muy importante. Qué número de meses te puedes ir a rotar fuera y durante qué curso, y la tesis y la investigación, sobre todo a la vista de que, ojo, que habéis alcanzado la especialidad, enhorabuena, pero luego hay que trabajar, y ahí es un sistema completamente diferente al MIR, así que ganad puntos para poder coger una buena plaza posteriormente. Y lo más importante de todo es el ambiente de trabajo, porque esto va a determinar tus 5 años de residencia. Si el ambiente es bueno, vas a ir con alegría al trabajo. Si el ambiente es malo, vas a ir amargado al trabajo. Así que el ambiente es muy importante. Tus QR, cómo se lleva el grupo de residentes, cómo se llevan los residentes con los adjuntos, si los adjuntos son jóvenes, si te ayudan, si te enseñan, si las guardias están ahí apoyándote. Es decir, eso es muy importante. Y ojo, que la buena formación global como cardiólogo no va a depender del sitio, sino va a depender de ti. Vas a ser un excelente cardiólogo, te formes en un sitio con todas las secciones y puedes ser un excelente cardiólogo si te formas en un centro comarcal, pero todo va a depender de ti, de lo que tú estudies, de lo que tú te muevas, de lo que tú te impliques. Es decir, en formación no tiene por qué haber diferencia entre el número 1 y el número 3000. No tiene que haber ningún tipo de diferencia, porque todo depende de cada uno. Todo depende exclusivamente de cada uno. ¿De acuerdo? Así que yo desde aquí te animo a que elijas esta especialidad porque es muy completa, muy satisfactoria y desde el punto de vista científico excelente. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta siempre.